Desde siempre las grandes potencias entendieron una regla simple que cambió el destino de civilizaciones enteras. Quien controla las rutas comerciales controla buena parte de la riqueza del mundo. No importa si hablamos de los imperios marítimos europeos, de la ruta de la seda que conectó Asia con Occidente o de los gigantescos corredores logísticos que hoy transportan millones de contenedores cada año. Detrás de cada gran centro de poder siempre existe una red de infraestructura capaz de mover mercancías, recursos, tecnología y capital. Por eso lo que está ocurriendo en México merece mucha más atención de la que está recibiendo. Mientras la conversación pública suele enfocarse en elecciones, seguridad o relaciones diplomáticas, dos puntos del mapa mexicano están experimentando una transformación que podría redefinir el papel económico del país durante las próximas décadas. Manzanillo y Lázaro Cárdenas. A primera vista parecen puertos, lugares donde llegan barcos y salen contenedores. Sin embargo, vistos desde una perspectiva geopolítica, representan algo mucho más importante. Representan la posibilidad de que México deje de ser únicamente una plataforma manufacturera para convertirse en uno de los principales centros logísticos del continente. Y esa es una idea que genera entusiasmo en algunos sectores de México, pero también observación y cautela en Washington. Porque si estos proyectos alcanzan todo su potencial, podrían modificar el equilibrio económico del Pacífico norteamericano. La historia comienza mucho antes de los puertos modernos. Durante siglos, la riqueza mundial se movió por rutas comerciales. Ciudades enteras crecieron porque estaban ubicadas en puntos estratégicos. Imperios se expandieron porque controlaban puertos. Naciones se volvieron poderosas porque lograron conectar mercados lejanos. La lógica sigue siendo exactamente la misma. La diferencia es que hoy las mercancías viajan en enormes barcos portacontenedores capaces de transportar decenas de miles de toneladas. Cada teléfono celular, cada automóvil, cada electrodoméstico, cada componente industrial, cada máquina, todo depende de una red logística global. Y en esa red, el Océano Pacífico se ha convertido en una de las arterias económicas más importantes del planeta. La razón es sencilla. Asia se transformó en una de las principales fábricas del mundo. China, Corea del Sur, Japón, Vietnam, Singapur y otras economías exportan cantidades gigantescas de productos hacia América. Por eso cada año millones de contenedores cruzan el Pacífico. Y precisamente ahí aparece una oportunidad extraordinaria para México. Su posición geográfica es única. Tiene acceso al Pacífico. Tiene acceso al Atlántico. Comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Cuenta con tratados comerciales estratégicos. Y posee una base industrial que ha crecido durante décadas. Pocos países reúnen todas esas condiciones al mismo tiempo. Sin embargo, durante muchos años México no aprovechó completamente ese potencial logístico. La mayor parte de la conversación económica giraba alrededor de la manufactura, las fábricas, las exportaciones, la integración con Estados Unidos. Todo eso era importante, pero existía una dimensión estratégica que permanecía parcialmente desaprovechada. La logística. Mover mercancías puede ser tan importante como fabricarlas. Y eso es algo que los grandes centros económicos del mundo entendieron hace mucho tiempo. Por eso la modernización de Manzanillo y Lázaro Cárdenas tiene implicaciones mucho más profundas de lo que parece. Comencemos con Manzanillo. Ubicado en Colima, este puerto se ha convertido en la principal puerta de entrada marítima de México para el comercio transpacífico. Por sus terminales pasan productos provenientes de prácticamente toda Asia: electrónicos, componentes industriales, maquinaria, vehículos, bienes de consumo, materias primas y miles de productos que posteriormente son distribuidos por todo el territorio nacional o enviados hacia otros mercados. Pero lo verdaderamente interesante es que Manzanillo está atravesando una expansión histórica. La capacidad del puerto está aumentando para responder a una realidad evidente. El comercio seguirá creciendo, y México quiere estar preparado para aprovecharlo. Detrás de esta expansión existe una visión estratégica. No se trata simplemente de recibir más barcos. Se trata de convertir al puerto en una plataforma capaz de competir con algunos de los centros logísticos más importantes del continente. Eso implica nuevas terminales, mejor conectividad, digitalización, procesos más rápidos, infraestructura ferroviaria y sistemas inteligentes capaces de reducir tiempos y costos. En otras palabras, el objetivo es construir un puerto preparado para las próximas décadas. Pero Manzanillo es solamente una parte de la historia, porque más al sur aparece otro actor clave: Lázaro Cárdenas. Ubicado en Michoacán, este puerto posee características que lo convierten en una pieza fundamental del futuro logístico mexicano. Su ubicación estratégica le permite conectarse con importantes regiones industriales del país. Además, cuenta con capacidad de crecimiento y con una infraestructura que puede integrarse a corredores económicos de gran escala.
Por eso muchos especialistas consideran que Manzanillo y Lázaro Cárdenas no deben verse como competidores, deben verse como componentes de una misma estrategia nacional, una estrategia destinada a fortalecer la presencia de México en el comercio transpacífico. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse todavía más interesante, porque al mismo tiempo que México fortalece sus puertos, el mundo está atravesando una reorganización económica. Durante años, las empresas buscaron producir donde los costos fueran más bajos. Eso llevó a una enorme concentración industrial en Asia, particularmente en China. Pero los acontecimientos recientes comenzaron a cambiar esa lógica. La pandemia reveló vulnerabilidades importantes. Los conflictos geopolíticos aumentaron la incertidumbre. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos obligaron a muchas empresas a reconsiderar sus estrategias. Y entonces apareció una palabra que hoy escuchamos constantemente: nearshoring. La idea es sencilla: acercar la producción a los mercados de consumo, reducir riesgos, acortar cadenas de suministro y mejorar la capacidad de respuesta. México se convirtió rápidamente en uno de los principales candidatos para beneficiarse de esta tendencia. Las empresas descubrieron que podían producir más cerca de Estados Unidos sin abandonar completamente las cadenas globales de suministro. Eso generó nuevas inversiones, nuevos parques industriales, nuevas oportunidades económicas. Pero existe un detalle que muchas veces pasa desapercibido. El nearshoring no funciona sin logística. Las fábricas necesitan puertos, necesitan ferrocarriles, necesitan carreteras, necesitan centros de distribución, necesitan infraestructura moderna. Por eso la expansión de Manzanillo y Lázaro Cárdenas está estrechamente relacionada con el futuro industrial del país. Sin puertos eficientes, el nearshoring pierde parte de su potencial. Con puertos modernos, México puede convertirse en un puente entre Asia y América del Norte. Y precisamente ahí surge uno de los aspectos geopolíticos más delicados de esta historia: China. Durante las últimas décadas, China se convirtió en el principal socio comercial de numerosos países. Su capacidad manufacturera transformó la economía mundial. Y aunque muchas empresas están diversificando cadenas de suministro, el gigante asiático sigue siendo una pieza central del comercio internacional. Eso significa que gran parte de los productos que llegan a los puertos mexicanos continúan teniendo origen en Asia. Y eso coloca a México en una posición particularmente interesante. Por un lado, mantiene una integración profunda con Estados Unidos. Por otro, fortalece su papel como receptor y distribuidor de mercancías provenientes del Pacífico. Desde una perspectiva económica, esta posición ofrece enormes ventajas. Desde una perspectiva geopolítica, también genera preguntas, porque Washington observa con atención cualquier cambio importante en las cadenas de suministro regionales. No se trata de que Estados Unidos esté en contra de los puertos mexicanos. De hecho, una infraestructura más eficiente puede beneficiar a toda América del Norte. La preocupación aparece cuando la discusión se conecta con la creciente competencia económica entre Washington y Pekín. Estados Unidos considera que ciertas áreas tecnológicas y logísticas son estratégicas: semiconductores, infraestructura crítica, inteligencia artificial, minerales estratégicos, puertos, corredores comerciales. Por eso, cualquier proyecto que incremente la conexión económica entre Asia y América del Norte recibe una atención especial. No porque México esté desafiando a Estados Unidos, sino porque la competencia entre las grandes potencias está redefiniendo la manera en que se interpretan las rutas comerciales. Y aquí México enfrenta una oportunidad extraordinaria. Puede convertirse en un puente, un país capaz de conectar regiones económicas fundamentales, un socio estratégico para América del Norte, y al mismo tiempo una plataforma logística abierta al comercio global. Pero para lograrlo necesita algo más que puertos modernos. Necesita una red completa. Y ahí entra otro proyecto que podría cambiar el panorama nacional: el corredor interoceánico. Durante décadas, gran parte del comercio marítimo dependió de rutas muy específicas. Sin embargo, el corredor interoceánico busca crear una conexión eficiente entre océanos mediante infraestructura ferroviaria, logística e industrial. Si logra consolidarse, podría complementar el papel de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Imaginemos por un momento el escenario. Mercancías provenientes de Asia llegan a puertos mexicanos. Posteriormente son distribuidas mediante redes ferroviarias modernas. Llegan a centros industriales, cruzan hacia Estados Unidos o se trasladan hacia otras regiones del continente. El resultado sería una plataforma logística mucho más integrada. Y eso tendría consecuencias enormes: más inversión, más empleos, mayor actividad industrial, mayor relevancia estratégica y una capacidad creciente para participar en las cadenas globales de suministro. Por eso la verdadera discusión no trata sobre puertos, trata sobre poder económico. Las rutas comerciales siempre han generado influencia. Quien facilita el comercio se vuelve relevante para quienes dependen de él.
Y en un mundo donde las cadenas de suministro están siendo rediseñadas, esa relevancia puede convertirse en una ventaja geopolítica considerable. Naturalmente, los desafíos siguen siendo importantes. La seguridad debe fortalecerse. La eficiencia operativa debe mejorar constantemente. La burocracia debe reducirse. La infraestructura necesita mantenimiento e inversión continua. Y la competencia internacional es intensa. Otros países también buscan atraer inversiones y convertirse en centros logísticos. Nada está garantizado, pero eso no cambia el hecho fundamental. México posee una oportunidad histórica. Una oportunidad basada no solamente en su mano de obra o en su capacidad manufacturera, sino en su ubicación geográfica. Una ventaja que ningún otro país puede replicar. Y quizás esa sea la lección más importante de toda esta historia. Durante décadas, México fue visto principalmente como una economía exportadora integrada a Estados Unidos. Hoy comienza a surgir una posibilidad más ambiciosa: convertirse en un nodo logístico indispensable para el comercio del siglo XXI. Una especie de puente estratégico entre Asia y América del Norte. Una nueva ruta de la seda construida sobre puertos inteligentes, corredores industriales y conectividad moderna. Y si esa visión logra materializarse, las consecuencias podrían sentirse durante generaciones. Porque las grandes transformaciones económicas rara vez comienzan con un discurso. Comienzan con infraestructura, con inversiones, con decisiones estratégicas que al principio parecen técnicas, pero que terminan alterando el destino de las naciones. Tal vez eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en Manzanillo y Lázaro Cárdenas. No simplemente la expansión de 2 puertos, sino los primeros pasos de una transformación que podría redefinir el lugar de México en la economía global. Y si eso ocurre, dentro de algunos años ya no hablaremos de estos proyectos como obras portuarias. Hablaremos de ellos como el momento en que México decidió aprovechar una de sus mayores ventajas estratégicas y convertirla en poder económico real.